Muy buenas colegas, compañeros y estudiantes de atención prehospitalaria. Hoy me acompaña una persona muy especial que nos acompaña en esta sección de qué es y qué hace un paramédico. Así que qué bueno tener un paramédico. Conocemos muy pocos paramédicos que sean colombianos, que hablen español, y la historia que traigo para ustedes hoy es fascinante, es fenomenal. A mí especialmente me ha gustado mucho escuchar la historia, así que quisiera compartirla con ustedes y para mí es un placer presentarles al jefe, al chief, a alguien que empezó escalonando desde muy abajo, desde EMT hasta llegar al rango más alto. Y con ustedes, sin más preámbulo, el Chief Cardona. Chief Cardona, bienvenido. Hola, hola Germán, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista. Gracias para a que ti. hablemos de qué es y qué hace un paramédico. Claro que sí. Que es algo que muchas personas no lo tenemos muy claro, Claro que sí. que cuántos años, que hacen mitos y leyendas. Y todo esto desde tu experiencia, desde Muy lo que bien. te tocó a ti vivir. Entonces, pues primero que todo, voy a empezar por decirles que es 100% colombiano, Sí, nacido en Cali, sí, ¿verdad? en Cali. ¿Y Sí. en qué año decidiste emigrar a los Estados Unidos? Bueno, me fui muy joven para Estados Unidos a los 18 años. Eso fue por allá en el 86 más o menos. ¡Wow! Eh, sí, y pues llegué a Estados Unidos y viví unos años y me dediqué a diferentes cosas. Y volví a Colombia, inclusive después de eso, y estuve en Colombia otros 3 años y luego ya decidí irme ya a quedarme del todo. Yo creo que en total, llevo ya unos 35 años viviendo en Estados Unidos. 35 años también de experiencias, 35 años atendiendo llamados de emergencia, 35 años apasionado por esto que nos gusta. Bueno, entonces, empezar a estudiar como EMT fue muy difícil. Me imagino que deberías tener la residencia para empezar a estudiar o qué te pidieron. Sí, claro que sí. Es importante tener el tema migratorio legalizado. Hay que ser o residente o ciudadano americano, una de las dos. Pero con que seas residente mínimo puedes entrar a estudiar y entras a estudiar a la escuela. También tienes que tener pues, un conocimiento amplio del idioma inglés para poderte desempeñar. Esos dos son los factores para más poder importantes. entender las clases. Claro, para poder entender, porque las clases son todas en inglés. Sí. Entonces tienes que dominar el idioma y esa parte pues también es crucial. ¿En dónde estudiaste? ¿En un college? ¿En un fire department? ¿En qué? Mira que por allá en el año 92, más o menos, empecé a averiguar sobre cómo hacerme paramédico inicialmente. Siempre tuve una afinidad por la medicina, siempre quise estudiar medicina. Por razones económicas no pude. Entendible. Sí, no tuve la ventaja que de pronto tienen muchas personas que tienen. Y en tu época, porque quiero decirte no. que hoy en día estudiar medicina es, Sí, si antes era caro, y es extremadamente costoso. Enorme los costos de un semestre en cualquier universidad, en cualquier país latinoamericano, y en Estados Unidos también, igual. Y yo no era tan inteligente como para ganarme una beca, pues, y poder estudiar medicina en una universidad pública. Entonces en Estados Unidos empecé a ver, donde trabajaba yo, trabajaba en un hotel, y empecé a ver cómo cuando había emergencia médica llegaban los paramédicos y actuaban, y yo decía, bueno, esto me llama la atención, me causa curiosidad. Empecé a averiguar. Sí, es así de peliculesco como lo vemos en las películas, o esa impresión, esa primera impresión. Sí, de primera impresión sí, sin el drama que le meten en el cuento de Chicago Fire y todo el tema pues de... La versión hollywoodesca. Eso, la versión de tipo Hollywood. Pero sí es así llamativo, y tú dices, bueno, y una cosa que me pareció muy importante fue la autonomía del paramédico. Cuando empecé a empaparme del asunto y empecé a preguntar cómo era que trabajaban, me di cuenta que tenían un entrenamiento extenso, pero que eso les brindaba la oportunidad de hacer cosas y tomar decisiones por cuenta propia y llevar a cabo la llamada de principio a fin, muchas veces sin tener que contactar a un director médico. Por ejemplo, a mí me llamó la atención eso. Me pareció que era muy importante aprender las cosas, hacerme paramédico y aprenderlo bien para tener esa autonomía que tenían los paramédicos. El pensamiento crítico, que lo hablamos mucho en los cursos de NAEM. Exacto, que con el tiempo, pues para mí se fue ya haciendo realidad dentro de mi educación lo que significaba ya el pensamiento crítico, pero ver paramédicos en acción, antes de yo entender la carrera como tal y viéndolos haciendo lo que hacían, para mí fue fascinante esa parte. Y otra cosa que también fue muy llamativa para mí era que, al menos en mi área donde yo me formé, que fue en la Florida, pues típicamente los paramédicos trabajan de la mano con los bomberos, y el paramédico es bombero y el bombero es paramédico, y trabajan para el departamento de bomberos en su gran mayoría. Pero también noté que habían paramédicos que trabajaban solamente como paramédicos para compañías de ambulancias, y uno veía las diferencias, y para mí era muy llamativo el tema de ser bombero paramédico sin en ese momento, a esa edad, tener yo ni siquiera un conocimiento de qué era ser bombero y ni siquiera interés de ser bombero. Pero me parecía interesante. Yo decía, bueno,
bombero, paramédico, y cuando hay un incendio, son bomberos, ok. Y cuando hay pacientes, son paramédicos. Y me parece fascinante Increíble, ese tema ¿no? de, como de pasar en tu mente de un rol al otro, poder combinar los dos y hacer esa labor. Para mí eso fue muy llamativo. Sí, y yo sé que muchas personas que van a ver este video también les va a parecer muy llamativo porque cumples los dos roles y ambos roles son Eso, igualmente difíciles. O sea, exactamente. y qué bueno si personas de Latinoamérica nos ven, nos escuchan, porque muchos cuerpos de bomberos se han desvinculado mucho de la parte, eso pasa en Colombia, Sí, se han desvinculado mucho y se han especializado en ser bomberos, pero han dejado otros campos que igualmente podrían ser o que se compactan, porque sí, de hecho cuando haces la extricación podrías extraer un cuerpo si no haces bien la parte sí, sí, del sí. soporte vital del paciente. Hoy nos encontramos en la ciudad de Lima, estamos en la Escuela Peruana de Paramédicos que les vamos a mostrar ampliamente cómo es la Escuela Peruana de Paramédicos para que ustedes observen que desde los países de Latinoamérica hay mucho por crecer. Entonces te llamó mucho la atención y ahí empezaste a preguntar, a Sí, ver cómo se hace. yo recuerdo mucho que había, me hice poco a poco amigo de un bombero que trabajaba en el departamento, que era el encargado de del área donde yo trabajaba, y ese bombero se llama Bob Tugby, ese era el nombre del muchacho, lo conocí, nos hicimos Sí. amigos y empecé a preguntarle, Bob, yo le decía, ¿cómo hago para ser como tú? Yo le decía a él, ¿qué tengo que hacer para entrenar, para educarme, para hacerme bombero paramédico? Y él empezó a darme pautas, a darme indicaciones. En algún momento le pedí que me dejara visitar su estación de bomberos y fui a la estación de bomberos de él y conocí. Ese momento tiene que, o sea, lo tienes que Fascinante, tener fijo en la mente porque claro. eso no se olvida. Para mí eso fue clave y yo empecé a sentir ese gusto por la profesión a medida que aprendía a través de Bob todo lo que significaba ser bombero paramédico. Pero de nuevo, el énfasis mío en ese momento era hacerme paramédico. Yo quería aprender Sí. lo de paramédico primero y luego ver cómo me iba con eso y decidir la parte de ser bombero, que en ese momento sinceramente me intrigaba un poco, pero no estaba como tan seguro de que quería hacerlo. Sí, no, o sea, línea de fuego, a mí también, Sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, yo no me siento en la capacidad de hacer lo que hace un bombero, pero sí me gusta la mezcla de dar el soporte vital durante la extracción del paciente, pues porque conozco la importancia que esto tiene. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiste estudiar y terminar como EMT? Yo recuerdo que por allá en el 92, a finales del 92, yo tomé la decisión de ir a la escuela y empecé a averiguar dónde podía estudiar. Y había escuelas públicas, universidades, y había, pero era un poquito complejo, había una lista de espera para poder entrar a la universidad y yo quería entrar a estudiar ya mismo, lo antes posible. Y me encontré con una escuela privada que se llamaba Medical Arts Training Center, que significa algo así como Centro de Entrenamiento de Artes Médicas. Esa es la traducción. Sí. Y me fui para allá a averiguar y me dijeron, listo, sí, dentro de 2 semanas arranca un nuevo curso y le cuesta tanto y empiece y matricúlese. Y así ¿Costoso hice. para la época o pagable? En esa época, pero primero que todo en esa época me explicaron también que hay un proceso, ¿no? Y el proceso era que para poder ser, y por cierto, lo que voy a explicar es netamente relacionado con la Florida. Hay estados en los que el programa puede ser un Diferente. poquito diferente, pero por lo general tú tienes que hacerte EMT o técnico de emergencias médicas primero y luego sí paramédico. Entonces la idea era hacer el curso de EMT primero, que era como de 4 a 6 meses. Y ese curso se demoraba eso y costaba más o menos unos $4,000. Estoy hablando de 1993. Es una cantidad significativa de dinero. Sí, Y sí acuérdate que era es. una escuela privada, de modo que costaba más que en la escuela pública. Y la regla era que una vez me hiciera EMT y me certificara a través del Estado como proveedor, como EMT, mediante un examen práctico y teórico, ya podía entrar a la escuela de paramédico y otros 14 a 16 meses más ya podía ser paramédico. En total era un entrenamiento de unos 2 años. Así Y es. ese curso de paramédico costaba otros $6,000, $7,000. Estamos hablando de entre 10,000 Wow. y $12,000 en esa época. Es una cantidad significativa de dinero. ¿Y cómo hiciste el esfuerzo para sacar esa plata? Porque estabas allá en los Estados No la Unidos. tenía, pero me endeudé. Me Sí. endeudé, saqué préstamos, la escuela me indicó qué hacer, cómo aplicar para préstamos y logré sacar varios préstamos sabiendo que iba a hacer la carrera y que apenas empezara a trabajar, empezaba a pagar la deuda, así me demorara 5 o 10 años pagándola, pero yo sabía que Que eso genera una presión, ¿no? Porque no puedes perder, no, porque claro. estás jugándotela toda. Ahora, además yo ya estaba casado, tenía un hijo, yo quería definir mi rumbo, mi futuro, y esa fue la forma. Yo dije, por aquí me meto, esto es lo que quiero hacer. Yo quería ser un bombero paramédico más, de nuevo, al comienzo más paramédico que bombero, pero yo quería meterme por ahí, pero dije, arranco aquí y vamos a ver cómo me enruto poco a poco. Y aquí qué pena te interrumpo, ¿Sí? porque, sabes, muchas personas tienen ese problema como vocacional, ¿no? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y viven, o sea, este momento de la historia
es un momento en donde la gente también lo quiere todo muy rápido y se comparan y nos comparamos. Bueno, nosotros también en nuestra época nos comparábamos, pero por lo menos conozco muchos de mis estudiantes y muchas personas de estas edades, 18 o 20 años, que tienen ansiedad, que sufren de ansiedad. Y sufren de ansiedad porque, porque tienen en su mente todas estas cosas y noten en esta historia que pasó mucho tiempo, antes de que el chief tomara esa decisión de decir, esto es lo mío. Y en mi historia de vida, que no da para este espacio, pero en mi historia de vida, a mí también me tomó años, pero tomamos esa decisión, o sea, con firme decisión de que esto es lo que me gusta, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y ahorita que lleguemos al final de la historia, esperen al final de la historia, porque se van a dar cuenta que esa decisión marca un rumbo, ¿no? O sea, ya tomas un rumbo de la vida. Y claro que en ese momento de la historia era una incertidumbre total, ¿no? Sí, claro. Era una incertidumbre, tengo mi hijo, tengo que responder, al igual tendrías que producir plata porque hay que la manutención que sí, la renta, la comida. Exactamente. Bueno, entraste al colegio de paramédicos. ¿College le podemos decir? Sí, pero es una escuela, es una escuela de paramédicos donde entré a estudiar. Yo trabajaba a tiempo completo y literalmente trabajaba yo estudiaba en la mañana de 8 a 12, de 8 a 2 más o menos, y yo entraba a trabajar a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y mi rutina diaria era esa, en la mañana en la mañana estudiando y en la tarde noche trabajando. Y el fin de semana pegado los libros. Y muy interesante. Y aquí yo también, que me interrumpo, pero aquí yo también quiero decirles a todas las personas que tienen situaciones como esa de estudiar y trabajar, quiero decirles que no tengo una explicación científica, no tengo un sustento, pero quiero decirles que en su creencia, que puede ser el universo, puede ser Dios, en la creencia que ustedes quieran, quiero decirles que ese esfuerzo que ustedes le ponen a su carrera, cualquiera que ésta sea, eso mágicamente se ve retribuido. Porque también hay personas que tienen la circunstancia completamente diferente y tampoco aprecian del todo la carrera que están estudiando, o el momento, la situación que están pasando, y cuando a uno le toca la situación así difícil, entonces uno lo aprecia más, y de alguna forma también hay un sobreesfuerzo por el aprendizaje. Entonces eso se lo digo a esas personas que están pasando por esa situación. Tarde que temprano eso va a tener sus frutos. Pero mira, referente a 2 puntos que tú quisiera contribuir. Al primero, cuando hablaste de personas que tienen esa incertidumbre y no saben todavía qué es lo que van a hacer. Yo llegué relativamente tarde a la profesión, me refiero a los 25 años más o menos. Lo digo así porque conozco muchachos a los que a los 18, 19 ya están entrando a la escuela de bomberos, ya están entrando a la escuela de EMT, y a los 21, 22 ya tienen todo listo, están trabajando y tienen un futuro enorme por delante. Yo entré unos añitos más tarde y aún así logré hacer lo que yo quería hacer. Primer punto. Segundo punto tiene que ver con lo que acabas de hablar tú acerca de la importancia que tiene uno, el sacrificio por lograr lo que tiene o lo que uno logra al final hacer, recoger, pero la importancia que uno le da a eso. Yo he aprendido muchas cosas de los americanos y combino lo mejor trato de lo que sé y conozco como hispano, como colombiano especialmente, pero lo que he aprendido de los americanos también. Y del americano uno aprende una cosa muy importante, aparte de muchas, que es el tema de lo que se llama la gratificación demorada. Tú valoras más lo que te cuesta conseguir. Tú valoras muchísimo más lo que te cuesta, lo que decíamos ahorita al rato, sudor, lágrimas y sangre, llegar a lograr. Entonces, cuando tú pasas por un periodo de educación donde te toca trabajar, te toca mantener la familia, te toca traer comida a la casa, te toca pagar la renta, te toca pagar el préstamo, te toca irte a estudiar. Yo recuerdo que yo me iba a estudiar y me llevaba en mi carrito todos los días, me llevaba un sándwich de jamón y queso. Yo me sentaba en el carro a tomarme una gaseosa con un sándwich de jamón y queso. Ese era mi almuerzo todos los días en la universidad o en la escuela. Y me sentaba en el carro, en el verano prendía el carro para que tuviera un poquito de aire acondicionado, un carrito viejito que me conseguí para poderme mover, porque ni siquiera era un carro nuevo, y sacaba mi gaseosa, que estaba caliente porque estaba en el carro todo el tiempo, sacaba mi sándwich y me comía mi almuercito y me entraba a estudiar y luego a la casa para irme a trabajar a las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Entonces ese sacrificio uno también lo valora y lo aprecia, y eso es muy importante también resaltarlo. La gente que esté pasando por ese proceso, sigan adelante, sigan trabajando, todo al final da frutos, eso es lo importante. A pesar de que uno lo valora y a pesar de que le ha tomado con esfuerzo, ya cuando te gradúas, la vida todavía no está solucionada, la vida todavía sigue teniendo obstáculos, y todavía hay toda una carrera. Sí. Empezaste ya tu carrera ya
cuando te gradúas de paramédico, Sí. ¿qué edad Bueno, tienes? a ver, me gradué de EMT como a los 25 y medio, 26 casi. Yo trabajaba en un hotel, era agente de seguridad de un hotel ahí en la Florida, en una ciudad que se llama Manalapan. Y en esa ciudad le dije a mi jefe, ya soy EMT, necesito empezar a practicar como EMT, me voy del hotel. Y sinceramente, yo me fui a trabajar del hotel a una compañía de ambulancias por $2 menos la hora Uy, para poder ir y adquirir la experiencia que necesitaba mientras estaba en la escuela de paramédico y ascendía a paramédico. Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? Trabajaba 40 horas a la semana en el hotel, pero me iba a la ambulancia donde podía trabajar hasta 60 horas a la semana. Entonces, aunque se reducía el sueldo por hora, trabajando 20 horas más, compensaba un poquito. No me ganaba un peso más de lo que me ganaba en el hotel, pero adquiría algo que era muy importante en ese momento, que era la experiencia y el conocimiento. sí. Y así lo hice. Y mientras eso, seguí en la escuela de paramédico otro año y medio, hasta que me gradué. Al graduarme, entonces ya pasé de ser EMT en la empresa de ambulancias a ser paramédico. Y el aumento ya fue un poquito mayor de lo que me ganaba trabajando en el hotel. Entonces, ese sacrificio de ese año y medio también valió la pena. También valió la pena. Bueno, entonces ya eres paramédico, empiezas a tripular ambulancia. ¿Cómo es ese trabajo? Porque esta sección, como empecé por decirles, es qué es y qué hace un paramédico. Entonces, para que la gente se lleve una idea, en tus palabras, ¿qué es y qué hace un paramédico? ¿Qué es lo que lo distingue al paramédico diferente del EMT, diferente de otras profesiones? Recuerda que el EMT es un técnico de emergencias médicas, es alguien que sabe primeros auxilios, tiene unos equipos básicos, por lo general no invasivos, que ayudan a manejar el paciente. El EMT controla la escena, evalúa al paciente, el EMT controla una hemorragia, el EMT controla una fractura, inmoviliza una fractura, el EMT hace RCP, el EMT ventila al paciente. El paramédico hace procesos más invasivos. El paramédico ya intuba al paciente, ¿cierto? Cuando colocamos un traqueal o una cánula nasofaringea o una cánula orofaringea o puede ser o supraglótica. El paramédico ya obtiene vías intravenosas, intraóseas. En esa época aprendíamos a hacer vías hasta en la yugular. Esas Oye, cosas que ¿te tocó la de la adrenalina intracardíaca? a mí no me tocó, No. pero en esa época todavía se usaba en varias partes. David me dijo que le tocó. A David le tocó seguramente porque él trabajaba, se usaba. Donde yo estaba no se Sí. enseñaba. Pero me tocaron medicinas que hoy en día ni siquiera se usan ya. Por ejemplo, procanamida, procanamida. Bretilium, recuerdo nifedipina, medicinas que en esa época se usaban Sí. que hoy en día Para allá el no se paro, usan. ¿no? Estamos hablando Sí, del manual del paro, que eso claro. ya no tiene evidencia Eso, científica. la norepinefrina se usaba en esa época, ya no se usa en Sí. Estados Unidos como se usa la epinefrina. O sea, en realidad ha cambiado muchísimo. Y hay diferentes tipos también. Por ejemplo, lo que se llamaba el mask suit a ver, ayúdame con el nombre en español. Es el pantalón que te colocabas y te inflaba las el pantalón piernas para neumático. desviar el pantalón neumático. Pantalón Para desviar la neumático. circulación al cuerpo para poder aumentar la presión Sí, sanguínea. O sea, me tocó ¿te eso tocó también, eso? claro. Hoy en día eso ya Sabemos es... que perdiste el tiempo para con nada. eso. Entonces, y eso nos habla que la medicina cambia, evoluciona y hay que estar al día, no hay que estar aparte. Sí, total. Bueno, entonces me preguntaba si qué hace paramédico. Paramédico hace todas esas cosas, ya maneja terapia eléctrica en cuanto a paro cardíaco, maneja medicinas, maneja una cantidad de procesos más invasivos que te hacen experto en el tema de cuidado médico prehospitalario. Y como te digo, para mí una de las cosas más llamativas era esa autonomía que sentía al ser paramédico, de poder hacer mi trabajo, tomar decisiones y luego enfrentarme pues a las consecuencias que gracias a Dios fueron positivas a lo largo de mi carrera. También cometí errores como cualquier persona, pero por lo general todo estuvo bien a partir de eso. Hay muchas personas que en Latinoamérica, como todavía somos así desordenados, entonces hay personas que se ponen logos de paramédico por Sí. toda parte y se bajan de la ambulancia apenas con unos guantes. Algunos ni siquiera se bajan con guantes, pero en el mejor de los casos se bajan con unos guantes, un inmovilizador cervical, una tabla. Sí. Entonces, y ellos sienten que son paramédicos. Entonces, en este canal siempre es obligatoria esta pregunta. ¿Con qué se baja un paramédico de la ambulancia? Vamos a ponerlo en el peor contexto, que sería un paro cardíaco. ¿Cómo sería cuando tú trabajas como paramédico? ¿Cómo era el... Mira, yo agradezco mucho el entrenamiento que tuve inicial y no solamente en la escuela, sino también en las partes donde trabajé, porque poco a poco me fui conectando con gente que me enseñó a trabajar de manera práctica. Una cosa es lo que tú aprendes en la escuela y como te enseña un instructor que de pronto tiene cierta forma de enseñar. Para mí fue muy claro desde muy temprano en mi carrera que el paramédico siempre está preparado. Ahora, tú escuchas la información de despacho. El despacho te dice qué es lo que tiene basado en la llamada que entra al sistema de emergencia y tú empiezas a ya crear en tu mente un plan de acción, ¿cierto que sí? Así es. Entonces tú ya te puedes pensar que de pronto vas a necesitar, aparte de tu equipo normal, que es tu
Si es un escenario de trauma, tu bolsa de trauma, si es un escenario médico, tu bolsa médica, si es algo cardíaco, tu monitor cardíaco. Pero generalmente tú llevas todo eso en la camilla. Generalmente un equipo de 2 o 3 paramédicos pueden cargar todo lo que necesitan. Pero la pregunta es la siguiente, dependiendo de lo que tú estés manejando en ese momento, ¿necesita la succión, por ejemplo? En mi caso, yo aprendí muy temprano a llevar más equipo del necesario. Afortunadamente teníamos los recursos y teníamos el personal para cargar el equipo. Ah, por el Fire Department, lo que nos contó al inicio, ¿no? Que es una vaina robusta y es algo que nosotros sí en Latinoamérica escaseamos. O sea, probablemente si hiciéramos la versión latinoamericana no podríamos cargar tanto equipo. Entonces, de manera práctica te cuento, cuando trabajaba para la compañía de ambulancias sin ser bombero todavía, generalmente llegábamos a las llamadas más emergentes, no solamente la ambulancia con 2 paramédicos, sino el carro de bomberos con 2 o 3 más. ¡Wow! Eso es un equipo. Claro, entonces ahí tienes recursos y personal para cargar todo lo que hay que cargar. Aún así, si me permites, los que nos estén viendo, no piensen que eso es otro planeta y que no vamos a poderlo hacer, porque dar soporte vital necesita de esos elementos. No te puedes bajar a atender un paciente, porque ese es otro problema. El 80% de los pacientes no están críticos, entonces yo me puedo bajar 80 veces de la ambulancia y con unos guantes lo atiendo. Claro, pero el problema es cuando el paciente sí requiere el soporte vital, porque ahí es donde me bajo y no traigo nada de lo que el paciente sí necesita. Yo siempre, y me quedó muy claro desde el comienzo de mi carrera, que yo prefería tener más equipo necesario que verme frente a un paciente vomitando al que yo no pudiera girar de lado o ayudar con maniobras simples a que no se ahogara con su vómito, ¿cierto? Y tener mi succión, por ejemplo, prefería tenerla conmigo todo el tiempo. Entonces, ahora, vamos a ser claros también en ese sentido. Yo me formé en un país donde hay recursos. Yo entiendo que en Latinoamérica hay una disparidad enorme en ese sentido. Soy muy consciente de eso. Entonces, de pronto viví esos lujos, entre comillas, que brinda el ser formado como paramédico en un país donde no hay preocupaciones por presupuestos, por personal, por cosas así. Entonces, yo aprendí desde muy joven a valorar eso. Y para mí fue muy importante. Y luego cuando te cuente, cuando aprendí ya lo que se vivía en Latinoamérica, te voy a contar la dicotomía, la diferencia de un ambiente al otro, y te voy a explicar para mí por qué fue impactante. Eso me gusta, porque eso se trata este pedazo. Cuéntanos, por favor. Bueno, eso va a llegar más adelante, pero sigo con lo que te estaba contando. Entonces, llegar a las llamadas con todo el equipo era fascinante, porque tenías todo lo que necesitabas. Si te faltaba algo que de pronto no preveíste, pues tenías personal que podía correr a entrarlo, a traerlo. Porque tenías bomberos, tenías gente que te apoyaba. En esta parte ayuda mucho. Ahora, otra cosa importante, en el medio en que yo trabajaba en la compañía de ambulancias, nos dedicábamos primeramente a hacer traslado de pacientes de los centros de rehabilitación, de los ancianatos, de las clínicas menores a la sala de emergencia y viceversa. Entonces no había mucho manejo de emergencias, pero también trabajábamos de la mano con el departamento de bomberos, que sí manejaba las emergencias del 911 con sus paramédicos. Entonces, cada que había una llamada que sonaba grave o fuerte, o un accidente, un paro cardíaco, o un stroke, una ACV, o una persona con dificultad para respirar, no solamente respondían los paramédicos del cuerpo de bomberos en su máquina, en su ambulancia desde el cuerpo de bomberos, sino también la ambulancia privada, que era la mía. Trabajábamos juntos y al final, dependiendo de la gravedad del paciente, lo transportaba la ambulancia, yo como paramédico a cargo de ese paciente, o el carro de bomberos, la ambulancia de bomberos, si el paciente era más grave. Y si requerían ayuda, entonces transportaban ellos y yo me montaba en el carro de bomberos y asistía también. Wow. Estamos hablando de un carro de bomberos donde hay un paramédico bombero manejando, 2 más de bomberos paramédicos atendiendo al paciente y yo también ayudando, dependiendo pues de la gravedad del paciente. O sea, de nuevo, son lujos que sé que no tenemos en Latinoamérica, pero que para mí fueron muy importantes y me ayudaron a valorar muchísimo lo que estaba haciendo y cómo estaba aprendiendo. Impresionante. Hay unos mitos, pero vamos a desmentirlo. Vamos a decir si sí eso, si no es. Canalizar el movimiento. Tienes un paciente crítico. Canalizar el movimiento, eso está dentro de las habilidades del paramédico. ¿Se entrenan para hacerlo? Sí, claro que sí. Y a través de los años, a medida que yo entrenaba a mis propios bomberos paramédicos, cuando los contratábamos, cuando pasaban por el periodo de entrenamiento, los poníamos a canalizar en los simuladores, en la ambulancia en movimiento. En movimiento. Y uno se vuelve bueno, uno se vuelve proficiente, se vuelve un efectivo en esos manejos y lo hace. No aprende, es cuestión de práctica. Además, es cuestión de aprender de los duchos que lo han hecho muchos años y te dan todas las claves, todas las pautas. Yo tuve muy buenos mentores, me ayudaron muchísimo y logré aprender de ellos. Eso de aprender de los mejores, me voy a adelantar en el tiempo y no estamos frente a nadie más ni nadie menos que el único colombiano que está en el comité directivo de NAEM, que NAEM son pues de los que aprendemos, del PHTLS, famosos por PHTLS, AMLS y todos los cursos de NAEM que son muy amplios. Y cuando uno lee esos libros, lo que está detrás es el conocimiento de personas que durante muchos años han hecho bien ese trabajo
y por eso quería resaltarlo. Ahí me adelanté un poco en el tiempo en la historia. Ya vamos a llegar también. Pero continuando en la historia, para que nos cuentes algo que nos emociona mucho es, cuéntanos una emergencia que tú hayas atendido. No, tuve muchas. A ver, cuando trabajaba en la compañía de ambulancias tuve una que recuerdo muchísimo, que era un señor que estaba trabajando en una empresa mezcladora de concreto y el señor se le engarzó su brazo en una máquina que giraba con una cadena muy fuerte. Como una moledora, como si se molió el brazo. Y le amputó el brazo completamente y fue Pero la amputación completa, o sea, no quedó atrapado. Total, el brazo lo perdió y el brazo quedó literalmente metido dentro del tanque enorme de metal lleno de cemento. Uno de nuestros bomberos literalmente tuvo que tirarse a buscar el brazo. La parte cómica, mórbida, parte del humor negro de ser bombero y paramédico, porque esas cosas afortunadamente nos han ayudado a sobreponer muchos de los traumas psicológicos que hemos desarrollado a través de la carrera. Tú tienes que reírte un poquito de lo que haces, porque así es la vida. Como cosa cómica, me acuerdo que yo estaba trabajando el paciente y ya el paciente estaba siendo atendido, su hemorragia estaba controlada y todo el mundo preguntaba, ¿y el brazo, y el brazo, y el brazo? Cuando yo volteo a ver, alguien me toca el hombro y me pasa el brazo. Y yo recibo el brazo, completamente gris, lleno de cemento, lo meto en una bolsa roja y me lo llevo amarrado, llego al hospital, entregamos al paciente al centro de trauma y le paso la bolsa con el brazo al médico, le digo al médico, mire doctor, aquí está el brazo. El médico no me escuchó, recibe la bolsa roja mía y la tira a la bolsa de la basura. Pensó que era un anécdota patológico. No, doctor, ese es el brazo, y corro ya sacar el brazo del paciente. El señor desafortunadamente perdió su brazo, pero la llamada, pero no perdió la vida. Porque la contaminación que tuvo fue bastante fuerte. Sí, y seguramente no había forma de hacer más por él, excepto pues salvarle la vida, pero su brazo lo perdió en ese momento. Esa llamada lo recuerdo, eso fue antes de ser bombero, mientras era paramédico, solamente pues en la compañía de ambulancia, pero tuve muchas más. Una cosa que también quiero resaltar es la importancia de ese periodo donde yo trabajaba transportando pacientes de manera no emergencia a los hospitales y a los centros de rehabilitación, donde yo tuve la oportunidad de practicar muchísimo con esos pacientes. Entonces ahí es donde tienes el tiempo, porque no estás contra el tiempo, no estás en modo emergencia. Entonces ahí es donde tú conversas con el paciente, aprendes, escuchas, analizas medicamentos, síntomas, signos, y tú empiezas a encajar todo. Ese periodo de trabajo de 3 años en la compañía de ambulancias para mí fue crucial y me ayudó a formarme muy bien, a tener una base muy sólida como paramédico, que después me favoreció cuando ya me hice bombero y me fui a trabajar al cuerpo de bomberos. Eres bombero y paramédico, ¿qué sigue? O sea, quiero decir, muchas personas dicen, listo, hasta aquí fue, llegué al culmen de la carrera, ¿habrá la posibilidad de ascender? Sí. Entonces para mí a medida que trabajaba como paramédico en la compañía de ambulancias, pero con paramédicos bomberos del cuerpo de bomberos, y empezaba a conversar con ellos y veía cómo trabajaban, cómo era su dinámica, cómo eran sus beneficios, cómo eran sus sueldos, cómo era el plan de retiro. Cuando aprendí todas esas cosas dije, yo quiero ser bombero paramédico. Entonces me acuerdo que hice un sacrificio enorme y durante 4 o 5 meses me fui a la escuela de bomberos, me hice bombero, y fue muy duro, fue un periodo de tiempo muy fuerte. Físicamente. No solamente físicamente, también intelectualmente, porque pues de nuevo, yo puedo creer que soy inteligente, pero créeme que yo estaba compitiendo con muchachos mucho más jóvenes que yo tenía ya casi 30 años y ellos tenían 20, 22 años, y aún así competí con ellos y logré hacerme bombero. Ah, dices competir porque, o sea, no habían tantas vacantes. Claro, me acuerdo que éramos como 20 o 25 en la escuela de bomberos, y cuando tú te gradúas, tú vas a buscar trabajo, toda esa gente está compitiendo contra ti para los trabajos que están disponibles. Y hay una cosa, allá sí se ve la competencia, porque no es que te graduaste y ya entras a trabajar, sino que te hacen pruebas en el lugar donde vas a entrar. Ahora te hablo más a fondo de eso para que veas lo complejo que es una vez que tú estudias. Y aprovechamos para hablar del IPR. Claro, también, hablamos de IPR también. Entonces, bueno, me hice bombero, y ya como bombero paramédico ya logré entonces tener lo que necesitaba, lo mínimo, para poder aplicar en un trabajo en un cuerpo de bomberos. Recuerdo que en la escuela de bomberos había un señor que estaba conmigo, yo tenía 26 años, él tenía 50 y pico, se había retirado este señor, y recuerdo que él me tomó mucho aprecio, y un día él me decía son, significa hijo, ¿no? Hijo. Me decía, hijo, ¿por qué no aplicas en la ciudad donde yo vivo? Yo le dije, ¿cuál ciudad? Me dijo, Coral Springs. Yo le dije, ¿Coral qué? Me dijo, Coral Springs. Le dije, ¿dónde queda eso? Me dijo, ¿dónde quedaba? Yo ni siquiera sabía que esa ciudad existía. Me dijo, aplica allá, que tú tienes como el perfil del paramédico que de pronto contratan allá. Y yo, perfecto, voy a aplicar. Me fui, pedí la aplicación. Como cosa interesante, dato un poquito aparte, este señor que les comento su nombre es Steve Shaw. Este señor Steve Shaw aún vive. Ese señor fue a la escuela de bomberos después de haberse retirado de las Fuerzas Armadas Americanas, después de tener su retiro, su pensión.
Cuando le pregunté por qué lo estaba haciendo, me dijo, yo estoy aquí en la escuela de bomberos porque le quiero probar a mis 2 hijos que tienen 17 y 14 años que si yo puedo hacer esto, ellos también pueden. Esos 2 hijos de Steve en este momento son chiefs en la Florida y son fuertemente influenciales, grandes amigos míos y hoy en día van en una carrera enorme. Los respeto muchísimo. Entonces, es interesante recordar eso. Para las personas que no saben qué es chief, jefe. Jefe de un departamento de o bomberos o de EMTs. Correcto. O de EMS. Eso, hay diferentes divisiones, ahorita hablamos un poquito también de eso. Bueno, el hecho fue entonces que a raíz de la influencia de Steve, pues fui, apliqué en Coral Springs. En esa época recuerdo que éramos unos 200 aplicantes y habían 5 vacantes. Yo quedé tercero. Recuerdo que a los 2-3 meses de haber aplicado, pasado por el proceso, que también se lo puedo contar, el proceso es bastante extenso, me llamaron, me dijeron, tenemos una oferta de trabajo, ¿la quiere tomar? Yo la tomé inmediatamente. Ahora, como dato también interesante, esta parte también es interesante, recuerdo que yo feliz de la vida me fui a trabajar mi primer turno como bombero paramédico en donde yo quería, ya dije, aquí estoy, me encanta, esto es lo que yo quiero hacer. Me fui a trabajar, primer turno, era un viernes. Entré a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la mañana del día siguiente, eran 24 horas por 48. Recuerdo que trabajé mi turno, llegué a mi casa feliz de la vida y me dio por subirme al techo a arreglar una línea de cable que tenía que correr de un cuarto a otro. En el techo se me giró el pie derecho y me rompí el tobillo. Y era el primer día de trabajo. Hice un turno de trabajo y me rompí el tobillo derecho. No, perdón, izquierdo creo que fue, ni me acuerdo ya. El hecho fue que yo recuerdo que yo llamé a mi jefe y para mí fue vergonzoso decirle, era un teniente en esa época, teniente, le habla el bombero Cardona, me pasó esto y esto, me fracturé el tobillo, acabo de llegar de la sala de emergencia. ¿Pensaste que hasta iba a la carrera? Yo dije, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Todo el esfuerzo, hasta aquí llegué. Me dijo, ok, el lunes lo llama el chief de esa época, que era el Chief Lecurdo, el apellido, y el lunes me llamó el Chief Lecurdo y me sorprendió cuando me dijo, ¿qué te pasó? Le conté lo que me pasó, me dijo, ok, entonces, ¿cuánto tiempo necesitas? Le dije, pues hasta ahora un mes, mientras tengo el pie enyesado y a ver qué voy a hacer. Me dijo, terapia. Sí, terapia y todo. Me dijo, ok, entonces quédate en la casa un mes, apenas tengas la oportunidad de venir a trabajar, yo te pongo en la oficina para que nos ayudes con papelería y cosas así, y mientras te recuperas. Y yo me quedé así, ¿qué? O sea, trabajo un turno, me fracturo el pie y me sostienen. Eso. Recuerdo que en esos días le pregunté a la jefe de recursos humanos que me llamó a preguntarme cómo estaba, se llamaba Angie, le digo yo, Angie, cuéntame, ¿por qué la ciudad no me sacó? ¿Por qué no me dejaron ir? O sea, por lo que pasó. Me dijo una cosa que para mí fue muy importante y siempre significó muchísimo el resto de mi carrera en cuanto a la forma como yo manejaba otras personas que venían detrás de mí. Y recuerdo que me dijo Juan, con todo lo que invertimos, con todo el tiempo, con todo el esfuerzo que invertimos, con todo lo que invertimos económicamente para contratar a lo mejor de lo mejor, ¿tú crees que vamos a dejarte ir porque te fracturaste un tobillo? Yo quiero que tú entiendas que necesitamos que te recuperes, que te tomes el tiempo que necesites, un mes, 2 meses, pero que vuelvas porque tú ya estás con nosotros y te queremos aquí. Y lo que quiere decir eso es que valoran el talento, claro, que valoran todo eso. Y sabes, en Latinoamérica escaseamos de ese pensamiento, y lo digo porque Bomberos Bogotá, para ser un poco más específico, está pasando por un proceso así. Es exactamente la misma historia. El Estado se gasta una plata muy importante para tener un bombero formado, y resulta que ahora quieren hacer otro tipo de contratación y bueno, entonces algunas veces es un problema como de pensamiento, ¿no? Y me gusta que los gringos tienen ese pensamiento. Y es un tema de cultura. De valorar. Uno aprende muchísimo, como te digo, yo aprendí muchísimo de los gringos y es una cosa que yo aprendí, que practiqué, que pude practicar después a través de mi vida cuando ya me hice chief y ya tenía que tomar decisiones que tenían que ver con la vida o con la carrera de bomberos paramédicos jóvenes que llegaban a trabajar y de pronto cometieron un error. Algo muy particular, por ejemplo, tengo un compañero que trabaja, hasta hace poco trabajó conmigo hasta que me retiré, y él el primer día de trabajo fue asignado a mi estación, yo era capitán, creo, y yo lo recibí y le di el discurso que se le da a todos los empleados nuevos y le hablé de todo lo que tenía que hacer y la forma como tenía que manejar. Yo me lo estoy imaginando como una película gringa. Todo lo que tú cuentas, sí, yo lo estoy imaginando. Sí, porque en las películas gringas el discurso que le dan de entrada es motivacional. Así es. Uno llora viendo la película. Y yo quería ser motivacional, pero también quería ser firme. Y le dije, aquí vas a estar trabajando a cargo mío y tú vas a representarte no solamente a ti, sino también a tu estación, a la profesión y a
a mí, que soy tu jefe, ¿no? Que quiero que seas bueno. Y sale la primera llamada de emergencia y se da cuenta en la llamada de emergencia que le faltaba un equipo de protección personal que se le quedó en la de casa. protección personal, yo Sí. dejaba la bala de oxígeno. Se le quedó algo que Una vez dejé un glucómetro. se le quedaron los guantes de bombero y lo necesitaba. Guantes de bombero, no Claro, los de manejo de no, los de paciente. bombero. Cuando llegó a la estación y me comentó el teniente que estaba a cargo de él lo que pasó, estaban furiosos porque pues ese bombero sin guantes, si no había guante para prestarle, se volvió inútil en la llamada y no sirvió de nada tenerlo allí. Él pensó que yo le iba a decir adiós, hasta que llegaste. Yo lo creería. Yo sí. apliqué con él la misma cortesía que tuvieron conmigo cuando entré y me fracturé ese tobillo y le dije a él, yo estoy seguro de esto, le dije yo a él, yo estoy seguro que en tu vida nunca más se te va a olvidar los guantes de bombero. Te quedas, pero aprende de este error y no lo vuelves a cometer. Ese muchacho Apreció más. Sí, apreció claro. más eso. Hoy en día, hasta hace poquito, cuando me retiré, meses atrás, se hizo chief, encargado de la división de salud y bienestar de los bomberos. O sea, ya pasó por todo el proceso, bombero, paramédico, ingeniero, teniente, capitán, y ahora es battalion chief, está a cargo de esa división. O sea, es una persona que hoy en día me di cuenta que la decisión de retenerlo y no dejarlo ir porque cometió un error fue la correcta. Así como fue conmigo también. Y es de pensamiento, de cultura, o sea, Sí, aprendiste de una cultura que tiene eso de valorar. Es que somos humanos y todos cometemos errores, y si el error es un error que se puede corregir, se puede aprender, tú lo superas y tú haces un mejor trabajo hacia adelante, y para adelante. Así fue. Bien. Seguiste escalonando en la vida con esfuerzo, con años de experiencia. Sí, logré también aprovechar oportunidades. Viví en un país donde se conoce como el país de las oportunidades. Al poco tiempo de estar trabajando, se me ofreció la oportunidad de terminar mi carrera. Yo había estudiado en Cali, en la Universidad Libre, Administración de Empresas. No terminé, hice 3 años. Y entonces decidí en mi carrera aprovechar la forma de estudiar y logré entrar a estudiar. Entonces me fui a la universidad con el patrocinio del Departamento de Bomberos y de la ciudad, que me pagaba todo el estudio, y logré terminar mi carrera de Administración de Empresas. En un proceso como de 2 años validé lo que llevaba de Colombia, lo homologué y entré a un programa en una universidad en Estados Unidos y logré graduarme y acabar mi carrera. Aparte de eso, pues aproveché todas las oportunidades que tenía para educarme y para entrenarme. Poco a poco uno pasa por un entrenamiento que es importante, que es el entrenamiento de oficial de bomberos, que es una serie de clases, 8 clases que hay que tomar. Y poco a poco tú te vas aprendiendo todo el manejo del departamento de bomberos al nivel de oficial. Y eso te califica, y eso y otros requerimientos más, te califican para poder aplicar ya para el primer cargo oficial, que es teniente. Me dice teniente. Yo he practicado una cosa que también promulgo y en toda parte lo hablo, y digo que cuando uno quiere moverse en su carrera, llegar a diferentes rangos, eso es decisión de cada quien y no tiene nada de malo no querer hacerlo, pero el que lo quiere hacer, mi consejo es el siguiente: tú empiezas a prepararte para la siguiente posición el día que entras a la anterior posición. Cuando yo me hice teniente, ese primer día como teniente empecé a prepararme para capitán, sin saber cuándo iba a llegar la oportunidad. Otra cosa que también he promulgado siempre yo es que cuando tú quieres llegar a un rango superior, tú empiezas a actuar como si estuvieras en ese rango. Cuando tú eres teniente, tú empiezas a comportarte como un capitán y poco a poco te vas metiendo en tu cabeza que tú vas a ser capitán. Ahora, pasé por ese periodo, creo que duré como 3 años como teniente. Antes de eso fui operador de máquina, operador de máquina, teniente, decidí ser capitán, entonces hice también todo el proceso para capitán, me hice capitán, fui jefe de estación, ya tenía a cargo una estación de bomberos, tenía a cargo ya una ambulancia, una máquina de bomberos. Por cierto, a través del tiempo y mi entrenamiento me empezó a apasionar el tema de los bomberos y ya me hice bombero de corazón, cosa que antes de serlo no me llamaba la atención, pero luego lo aprendí y me gustó muchísimo. Y decidí que poco a poco iba a enrutar mi carrera por el lado administrativo. Yo quería ascender y hacerme administrador, hacerme jefe, hacerme chief y manejar alguna división. Mi fuerte siempre fue la medicina hospitalaria, entonces quería enfocarme por ese lado y empecé también a aprovechar oportunidades para seguir ascendiendo, y eso fue lo que pasó. Chief, se nos acaba el tiempo, pero quiero expresarle todo mi respeto y admiración, porque después de toda esa historia que nos cuenta el Chief, quiero decirles que él es una persona muy humilde, sin presumir de puestos, cargos y todo lo que él haya hecho, y haber tenido esa oportunidad tan grande de estar en un sistema de emergencias médicas. Tú lo puedes saludar con toda confianza y tranquilidad, y da igual si le dices Chief o si le dices
o si lo llama de otra forma, aunque yo siempre por el respeto y admiración que le tengo, yo siempre le digo Chief, agradecerte y que nos regales con pocas palabras. No importa si te equivocas y le dices sheriff. Ah, sí, sí, le dices Sheriff. Me han dicho cosas peores. En pocas palabras, Sí. que le digas a esas personas que quieren ser paramédicos un consejo. No, una vez tomen la decisión de que esto es lo que quieren hacer, y es muy importante entender la diferencia entre la medicina hospitalaria y la prehospitalaria. Si esa es la decisión, métanse por ahí, llénense la cabeza de lo siguiente: nunca en la vida dejarán de aprender. Nunca en la vida dejarán de aprender cosas nuevas, dejarán de pensar que la medicina evoluciona, que lo que se hacía hace años hoy en día no funciona y que hay que estar al día en los más últimos, en los más recientes artículos, publicaciones basadas en la evidencia que te dicen que esto es lo que se debe hacer en este momento. Yo promuevo NAEM porque pertenezco a la mesa directiva, como contaba esto hace un momento, y NAEM ofrece educación continua que es de alta calidad. Es importantísimo estar siempre al día con esa educación continua, tomar todos los cursos, HTLS, AMLS, todos los cursos que puedas tomar, no solamente de NAEM, también de AJA, de cualquier otra entidad que les apasione, por el lado que sea. Nunca dejen de aprender, nunca dejen de maravillarse de la importancia que tiene el preguntarse el porqué de las cosas, y nunca dejen de pensar que es posible cambiar paradigmas, modelos que evolucionan y que llegan a un momento donde te dicen lo que sabías se modificó, hoy en día se maneja diferente y esto es lo que vamos a hacer. Chief, muchísimas gracias por hermano. su tiempo. Mucho gusto, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por Gracias. seguirnos. Chao. Ya lo vamos a cortar. ¿Cuánto duró? Chief.